Buenas tardes, a mi equipo y a mí nos tocó exponer el tema de las rutas metabólicas. Mi equipo está conformado por Fernando Gobea Lara, Armando Leiva Martínez, José Alfredo Yáñez Ramírez, Gabriela Alexandra Salazar Díaz y su servidora Jennifer Guadalupe Hernández Costilla. A mí me tocó exponer el tema de la glucólisis. Bueno, ¿qué es la glucólisis? Es la principal vía metabólica para la obtención de energía de los seres vivos. Esta es a partir de la glucosa. ¿En dónde se lleva a cabo la glucólisis? Bueno, esta se produce en el citoplasma de la célula. La glucólisis consiste en la oxidación de la glucosa hasta la obtención de 2 moléculas de piruvato, que posteriormente podrá ser utilizado en otras rutas metabólicas, como lo es el ciclo de Krebs. Esto se puede presentar de 2 maneras, como lo es la glucólisis aerobia y la anaerobia. La molécula principal para la obtención de energía son los nucleótidos, que también son conocidos como ATP. Participa en la catálisis y en la mayoría de las reacciones enzimáticas. Volviendo al tema de lo que son las glucólisis aeróbica y anaeróbica, la glucólisis aeróbica se define como el uso en exceso de la glucosa, que no está procesado por fosforilación oxidativa, hacia la formación de productos fermentativos, aún en condiciones de altas cantidades de oxígeno y a pesar de la caída en el rendimiento energético. Y por otro lado, la glucólisis anaeróbica es una ruta catabólica, empleada para muchos tipos de células, para la degradación de la glucosa en ausencia del oxígeno. Esto quiere decir que al comparar lo que es la glucólisis aeróbica y anaeróbica, la aeróbica trabaja en presencia del oxígeno y la anaeróbica en su ausencia. Buenos días, mi nombre es Armando Leiva Martínez, integrante del grupo 3, y a mí me tocó exponer ciclo de Krebs, también conocido como el ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo de ácido cítrico. ¿Qué es? Es el proceso mediante el cual la energía de las moléculas del acetilcoenzima A se transportan en otras moléculas intermediarias que van a venir siendo cofactores enzimáticos que están oxidados, y estos se van a reducir. ¿Cómo se reducen? Pues captarán los electrones. La localización del ciclo de Krebs es en la matriz mitocondrial. El combustible es el acetilcoenzima A, pues a lo largo del ciclo es la única molécula que se va a degradar. Es un ciclo anfibólico. Esto quiere decir que es catabólico y anabólico, puesto que en catabólico, como ya dije, el acetilcoenzima A va a ser la única molécula que se va a degradar. Pero es anabólico porque el acetilcoenzima A, al primer paso, la primera reacción se junta con el oxalacetato, y esta al final del ciclo se vuelve a regenerar. Es un ciclo de 8 reacciones, 3 de ellas irreversibles, que marcarán un punto de regulación al ciclo. 3. El primer paso del ciclo de Krebs es como hay un proceso intermediario entre el piruvato y el acetil-CoA. El piruvato no puede ingresar al ciclo, por lo que se descarboxila. ¿Qué quiere decir con descarboxila? Es decir, que pierde un carbono en forma de dióxido de carbono. Además libera electrones que son captados por las moléculas por factores enzimáticas oxidadas que se reducen, que es el NAD más, que se convierte en NADH más. Luego el acetil-CoA, una molécula de 2 carbonos, se combina con el oxalacetato, una molécula de 4 carbonos, para formar el citrato. Para esto se lleva a cabo una reacción de condensación que necesita agua. La segunda reacción es una reacción de isomerización. ¿Qué quiero decir con esto? Que le quitamos, es un reacomodo de las moléculas. Le quitamos una molécula de agua y se la volvemos a integrar para que esta se vea obligada a reacomodar sus enlaces. Esta lleva la enzima encargada en la aconitasa para formar el isocitrato. Luego, la tercera reacción es una deshidrogenización. En esta lo que ocurre es que el isocitrato deshidrogenasa actúa, y la reacción que se lleva por medio es una descarboxilización. En esta se libera un dióxido de carbono en forma de un carbono en forma de dióxido de carbono, y también se liberan electrones que son captados por las coenzimas, cofactores enzimáticos oxidadas, que son las moléculas del NAD+, que se reducen en NADH+.
Estas forman el alfa-cetoglutarato. 3. La siguiente reacción también es una descarboxilización, puesto que el alfa-cetoglutarato pierde un carbono en forma de dióxido de carbono y pasa a ser una molécula de 4 carbonos. Pero además de que libera el dióxido de carbono, también libera electrones. Estos electrones son captados por los cofactores enzimáticos oxidados que se reducen, que es el NAD, y se reduce a NADH+. Pero además, esta atrapa una coenzima que forman junto con su catalizadora, que es la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, forman succinil-CoA. 3. La quinta reacción es una fosforilización del succinil-CoA a succinato. En esta se libera también electrones que son captados por el GDP más fósforo inorgánico, que dan como resultado el GTP, que es una molécula altamente energética, similar al ATP, por lo que en esta también se va la coenzima que fue atrapada en la reacción anterior. Y así es como se convierte en succinato. 3. Y la enzima que cataliza esta reacción es el succinil-CoA sintetasa. 3. La siguiente reacción es una oxidación catalizada por el succinato deshidrogenasa. En esta lo que pasa es que se liberan electrones que son captados por los cofactores enzimáticos oxidados, que se reducen, que es la molécula del FAT, que se reduce a FAT-DH2 para formar el fumarato. 3. La séptima reacción es catalizada por la fumarasa. Es una reacción de hidratación. ¿Qué quiero decir con hidratación? Que al fumarato se le capta una molécula de agua y esta forma el L-malato. La octava reacción que se lleva es catalizada por la malato deshidrogenasa. Esta es una reacción de deshidrogenización y en esta pierde electrones, los libera, que son captados por la molécula cofactora enzimática oxidada, que se reduce, que es el NADH y se transforma a NADH para formar el oxalato y completar el ciclo. 3. Durante todo el ciclo de Krebs se originaron tres moléculas altamente energéticas, como lo son el GTP, que es similar al ATP, y el FADH2 y el NADH, que son reductores, que estos servirán para pasar a la cadena transportadora de electrones que sigue en la siguiente fase, además de la fosforilación oxidativa. Por último diré las funciones del ciclo de Krebs. Produce la mayor parte del dióxido de carbono en los tejidos animales. Es la mayor fuente de coenzimas que impulsan la producción de ATP en la cadena respiratoria. Dirige el exceso de energía hacia la biosíntesis de ácidos grasos, por lo cual permite el almacenamiento energético. Proporciona precursores para la biosíntesis de proteínas y ácidos nucleicos. Sus componentes regulan directamente precursores o indirectamente, alostéricamente, otras rutas metabólicas. La cadena de transporte de electrones es una serie de transportes de electrones que se encuentra en la membrana interna en bacterias, en la membrana interna de mitocondrias o en la membrana tilacoidales, que mediante reacciones bioquímicas producen trifosfato de adenosina o ATP, que es un compuesto energético que utilizan los seres vivos. Solo dos fuentes de energía son utilizadas por los organismos vivos: reacciones de reducción, oxidación y la luz solar. Fotosíntesis. Los organismos que utilizan las reacciones redox para producir ATP se les conoce con el nombre de quimiautótrofos, y mientras que los
que utilizan la luz solar para tal evento se les conoce con el nombre de fotoautótrofos. Ambos tipos de organismos utilizan sus cadenas para convertir la energía en ATP. Conceptos generales. La misión de la cadena transportadora de electrones es la de crear un gradiente electroquímico que se utiliza para la síntesis de ATP. Dicho gradiente electroquímico se consigue mediante el flujo de electrones entre diversas sustancias de esta cadena, que favorece en último caso a la translocación de protones que generan los gradientes anteriores mencionados. De esta forma podemos decir que la existencia de tres procesos totalmente dependientes. Un flujo de electrones desde sustancias individuales, un uso de energía desprendida de ese flujo de electrones que se utiliza para la translocación de protones en contra del gradiente, por lo que energéticamente estamos hablando de un proceso desfavorable y un uso de este gradiente electroquímico para la formación de ATP mediante un proceso favorable desde un punto de vista energético.